Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. Bienvenidos desde el Estudio 98, una nueva edición de All You Need Is Love, el Estudio 98 de Santiago TV, pero también estamos completamente en vivo por Radio USACH, la 94.5 FM, y si es que vives en la modernidad y no quieres vernos completamente en vivo, porque estamos completamente en vivo. ¿Quieres que te diga la hora? No, no te lo voy a decir porque también tenemos repeticiones y eso puede generar un desorden en tu mente si es que nos estás viendo el fin de semana. Los fines de semana tenemos repeticiones de lunes a viernes también a las 7 de la tarde, pero como te decía, si es que no nos quieren ver en vivo, no tienes tiempo para conectarte todos los días de lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio USACH y TV USACH, también estamos por Zapping y el cable Mundo Pacífico, Spotify, YouTube, etcétera. No hay por dónde perderse. Oye, empecemos con una pregunta, ¿te parece? Para estimular la cabeza antes de ponernos a conversar con nuestros invitados. Tengo una pregunta importante que hacerte al respecto y la voy a leer a continuación. ¿Por qué nos salen canas? ¿Por qué nos salen canas? ¿Por qué el pelo se pone blanco? Lo interesante es que las canas no son solo sobre edad, tienen mucho que ver con agotamiento celular. Cada cabello en nuestra cabeza es producido por un folículo y en cada folículo hay células especializadas que se llaman melanocitos, porque producen melanina, el pigmento que le da color a tu cabello. Pero el tema es que estos melanocitos no son eternos. Se van agotando, se van cansando los melanocitos. Estudios de dermatología han mostrado que cada vez que nuestro pelo pasa por un ciclo de crecimiento, las células madres se dividen para crear nuevos melanocitos, pero cada división las desgasta un poco más. Y en una vida humana tenemos montones de ciclos de crecimiento, entonces eventualmente las células madres se agotan y pierden su capacidad de transformarse en melanocitos funcionales. Así, el folículo sigue produciendo cabello, pero ya no puede teñirlo. Y por eso el pelo sale blanco. Pero no a todos les salen canas, o no al mismo tiempo. Hay gente que le salen canas, no sé, a los 30 años, otros recién a los 50. ¿Qué tiene que ver esa diferencia? ¿A qué se debe? Bueno, ahí la genética es la respuesta principal. Algunas personas heredan células madre más resilientes, resistentes o sistemas más eficaces. Por eso, si tus padres tuvieron canas temprano, hay alta probabilidad de que tú también. ¿Y es verdad eso de que el estrés produce también canas? Bueno, el 2020 se publicó un estudio que respondió justamente esta pregunta. Se publicó en Nature. Los científicos hicieron experimentos con ratones y descubrieron que el estrés agudo activa el sistema nervioso simpático, lo que libera noradrenalina, y la noradrenalina a su vez hace que las células madres se agoten permanentemente. O sea, en español, sí, el estrés puede acelerar la aparición de canas, pero no va a crear canas de la nada. Y lo mejor de todo, esto para volarte la cabeza, es que las canas no son blancas, las canas no son grises, las canas son transparentes. Busca en Google, si no me crees, sin melanina, un pelo en el microscopio parece como una fibra de plástico, transparente. Porque hay ausencia de pigmento, no hay pigmento blanco. Las canas se ven blancas por otra razón, que podemos ver en otro capítulo. Acá empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Quantum Connection. Tus 15 segundos de fama, esa es la idea de tener redes sociales. Recuerda, @Radio USACH, @Diario USACH, @TV USACH, @USACH Oficial. En todas ellas puedes ingresar y revisar los contenidos que día a día subimos como All You Need Is Love. En general son preguntas curiosas, respondidas por mentes brillantes. Porque aquí no hay que preguntarle a cualquier persona. Si uno tiene una duda, hay que ir con los que saben. Como por ejemplo, esto último que subimos allá. Evidentemente los juegos proponen cosas, ¿no? Proponen mundos y formas de entender el mundo. Entonces, una de ellas, por ejemplo, Mario Bros, ¿no? Que para mí Mario Bros es una metáfora del capitalismo, ¿no? La idea de ir buscando monedas en un reino que está invadido, ¿cierto? Pasando por una crisis, y ahí está, digamos, este fontanero héroe
pero defensor de monarquías, ¿no? Pero además él va saqueando además este imperio en crisis, ¿cierto? Y va acumulando plata, sacando monedas de oro, además. El reino champiñón es un reino que es más bien dócil, es amable, ¿cierto? A pesar de que es una monarquía, pero tiene esta invasión de Bowser Koopa, ¿cierto? Claro. Y este es el momento en que Mario dice, está bien, voy a liberar este mundo, pero voy a quedarme con todo lo que vaya encontrando. Es una especie como de conquista también, ¿no? Pac-Man lo que quiere es comer puntos, ¿cierto? Comer puntos y pasar la etapa. Sí. Los fantasmas lo que quieren es que no se coma los puntos y que no pase de etapa, ¿cierto? Entonces, digo, inmediatamente hay una dialéctica. Y después me gusta pensar, pero Pac-Man cuando pasa de etapa llega a un mundo bastante parecido al que pasó, pues, como que no supera Es como el día de la marmota. Es como el Día de la Marmota o el Eterno Retorno, que diría Nietzsche, ¿no? Sí. Entonces, y además el videojuego tiene esta idea de la repetición, de que uno pasa de etapa y viene otro desafío parecido, pasa de etapa, viene otro desafío similar, ¿no? Entonces, Pac-Man en realidad nunca subvierte la dialéctica, nunca se revela frente a los fantasmas. Distinto en Mario Bros. Que hay un progreso, hay una destrucción del entorno, va cambiando el mundo que nos presentan. Pac-Man pareciera estar encerrado, de hecho, si sale por un lado, aparece por el otro. Justamente, es un laberinto y además es un retorno constante. Entonces es una simulación de una dialéctica. Parte de lo que tenemos en nuestras redes sociales, una conversación sobre los videojuegos y las interpretaciones que se pueden hacer también sobre los mundos que nos exponen. En el caso de Mario Bros, decía Daniel Hidalgo, autor de Play Again, revísenlo, un libro súper interesante, además cortito de leer, así como para la micro, como andar con un Santiago en 100 palabras, pero sobre videojuegos y teoría cultural asociada. Por ejemplo, hablaba sobre Mario Bros y esta asociación con el capitalismo y cómo Pac-Man de alguna manera es una dialéctica, o en realidad una simulación de una dialéctica, porque es como este constante día de la marmota, ¿no? Donde él no la logra subvertir, esta dialéctica, que en realidad la dialéctica es como una tensión de poder entre los fantasmas, que serían como el poder, los policías, digamos, y Pac-Man, que es el perseguido, que nunca logra dar vuelta a esta cuestión. Comentarios. Tus 15 segundos de fama por TV Usach. Alguien nos dice ahí, qué bueno que volvió All You Need. Ahora sí, hay buen contenido en la tele. Le mandamos saludos a la gente que nos escribe. Anto FP también, caras sorprendidas. Aliaga María José, caras sorprendidas con una manito en la pera. Gracias a todos los palos blancos que tenemos en este programa. Porque no, mentira, son todos auditores reales. Y les mandamos un saludo ahí, tienen sus 15 segundos de fama en la pantalla. Seguimos con más, ¿te parece? All You Need is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Hablemos de las encuestas con un foco más científico. ¿Cómo se arman? ¿Qué es la metodología de la investigación a propósito de la coyuntura? Porque este fin de semana tuvimos las elecciones. Si es que estás viendo este programa en alguna repetición en un futuro distópico, probablemente ya sabes quién es el presidente. Pero para hablar justamente sobre la ciencia de las encuestas, vamos a hablar con Alberto Mayol, académico de la USACH y director también de la encuesta La Cosa Nostra. Alberto, gracias por conectarte. Te mandamos un aplauso. ¿Cómo te va? Chao. Oye, Alberto, empecemos. Voy a hacer una pregunta bien general y larga, como la pregunta... Uy, me cayó. Espérame, se me cayó el micrófono. Ahora sí. Una pregunta, como le dicen, de Fernando Paulsen, ¿ya? Así que voy a tener un poco de tesis y un poco de pregunta en la misma. Me llama la atención que después de estas elecciones, muchos medios de comunicación, periodistas, entrevistadores, han salido como... oye, más les vale a la encuesta ahora que respondan, ¿ah? Que den la cara, que se hagan cargo de lo que están diciendo. Y yo digo, la construcción de que las encuestas son un oráculo es de ellos mismos. La construcción de que las encuestas tienen que, digamos, hacerse responsables de como si esto fuera, digamos, evidencia y futurismo, básicamente, lo construimos, me hago cargo también, los medios de comunicación, que cada vez que presentamos la encuesta no hacemos la bajada y las ponemos en su sitio, etcétera, bla, bla, bla. Entonces, por una parte, ¿qué te parece esto que ha estado pasando? Y hago la pregunta real, que más me importa, que es de ciencia, y acá termina la pregunta, Paulsen, que es... ¿Cómo aprendemos de estos errores? ¿Cómo se investiga? Porque la ciencia es equivocarse para seguir mejorando. Mira, yo creo que justamente voy a partir por lo segundo, porque lo segundo explica lo primero. Efectivamente, lo que tú planteas es muy cierto. Primero, la investigación tiene que lograr objetivos de conocimiento. Esa es su orientación. Y cuando uno busca objetivos de conocimiento, esos objetivos de conocimiento, por ejemplo, la predicción de un resultado electoral no es un fenómeno de los que uno va a investigar. Uno puede hacer una predicción porque se puede jugar a la predicción, pero en la investigación es lo menos importante. Lo más importante es cómo se entiende
el proceso del flujo de lo que está ocurriendo, el movimiento de las variables, y para eso necesitas mucho antecedente. Nosotros, por ejemplo, aprendimos que hay dos grandes ejes haciendo la encuesta que explican el funcionamiento de la política chilena desde hace un par de años a la fecha. Hablábamos históricamente, ¿te acuerdas?, de los 3/3, ¿no? La izquierda, el centro y la derecha, cada uno con más o menos un 30%. Nosotros descubrimos que había surgido una especie de doble disruptivo para cada sector. O sea, estaba la izquierda tradicional y ahora tenía un doble disruptivo. El centro tradicional y ahora hay un doble disruptivo. Y la derecha tradicional y hay un doble disruptivo. Ese disruptivo, todos se parecen entre sí, aunque sean de izquierda, de centro o derecha. Están en contra de las élites, están en contra de los acuerdos políticos, no quieren escuchar hablar de política, no creen mucho en las instituciones, están dispuestas eventualmente también a pasarse por el costado de las instituciones, ¿ya? Son menos portalianos, por decirlo así, creen menos en el futuro, son más apocalípticos, creen menos en la educación, ¿ya? Y lo terrorífico de esto es que entre el 60% y el 80% de la gente, depende de las comunas, se está moviendo allí. Entonces, cuando hablamos del eje izquierda-derecha, estamos mirando solo la mitad del mapa. La otra mitad es el eje que tiene que ver con esta dimensión de disruptivos o institucionalistas. ¿Okay? Entonces, lo que te quiero decir con esto, que es uno solo de los ejemplos, que hay muchos, la investigación está hecha para comprender fenómenos. Eventualmente la predicción te sirve para algo. Pero la predicción, por lo pronto, es bastante inviable en general. Sí es importante que haya un esfuerzo por la precisión, porque es parte del trabajo de la investigación, ¿ya? Y ese esfuerzo tú lo puedes hacer, pero el resultado que salga, si no hay explicaciones que son endógenas, o sea, son propias de la metodología, eventualmente también hay explicaciones exógenas. Nosotros, por ejemplo, sabemos que tenemos un problema de cantidad de casos con posibles respuestas en el norte. Eso nos perjudica respecto al voto de Parisi. Nos significa siempre que perdemos una cantidad de votos de Parisi, y eso significa que modificamos todo el esquema porque esto tiene que sumar 100, no puede sumar otra cosa. Entonces, en el fondo se nos modifica el resto, ¿ya? Entonces, es como, para interrumpir, para que la gente lo entienda, sería iluso creer que si me equivoco solamente en Parisi, por mucho que sea un candidato con 10%, exacto, los otros se van a mantener más o menos igual. Sería matemáticamente imposible. Exacto. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros habíamos detectado una especie de máquina de fluidez de votos. Se estaba moviendo mucho a gran velocidad. Y no solo ahora, ocurrió también en la primaria de Janet Jara, ocurrió antes en la Convención Constitucional, ocurrió en el Consejo Constitucional, ocurrió en la elección de Boric, o sea, y cada vez es más rápido, ¿ya? Y esto que se mueve más rápido genera, y lo que se mueve más rápido es un fenómeno que se llama malestar social, que es un fenómeno que no tiene nada que ver con lo contrario del bienestar, sino que tiene que ver con un principio de ilegitimidad. Y eso se está moviendo cada vez más rápido, más intenso, atacando a más sectores. Esto le ha llegado al mundo judicial en el último tiempo, pero ha estado en la iglesia, en las empresas, en el sector público, en los trabajadores del sector público, ha estado en muchos lugares, ha visitado muchos lugares, ha hecho caer cosas y ha hecho crecer otras, ha hecho crecer líderes y ha hecho caerlos. Y en este caso es evidente que detrás de todo esto, por ejemplo, está el caso de Franco Parisi, que es un caso extraordinario, donde probablemente nos vamos a tener que tomarle mucha atención en términos investigativos. Oye, Alberto, ¿cómo se relaciona o cómo te relacionas tú o cómo se debería relacionar un sociólogo director de una encuesta con sus datos? ¿Cuánto hay que enamorarse de los datos o qué tan escéptico hay que ser de los datos? Lo pregunto por dos cosas. Una, la de Parisi, que ya lo voy a desarrollar, y lo otro que lo escuchaba yo cuando salió esta encuesta que anunciaba el triple empate, ¿no? Y que de hecho te llevaron por todos los canales, qué significa esto, etcétera. Y yo escuchaba entre amigos que decían, oh, qué arriesgado que Mayol diga esto, ¿no? Y yo pensaba,
¿cuál es el riesgo? ¿Como creerle a los datos? Como si las datas te dices publicarla, digamos. Y por otro lado, a propósito del riesgo y cuánto nos enamoramos, cuánto le creemos, qué tan escépticos somos, si es que fue subrepresentado Parisi, en próximas ediciones de la encuesta uno podría decir, mira, me está arrojando poco, pero en base a la experiencia previa podríamos quizás ajustarlo, subir. No sé si se explica para dónde va la pregunta. Sí, entiendo perfectamente. Mira, lo primero, yo, no sé, yo me acuerdo claramente que a los 8 años yo quería ser académico. O sea, ya quería hacer eso y me ponía a escribir cosas, a leer cosas que no entendía. Nunca me molestó leer cosas que no entendía hasta lograr entenderlas. He sido muy ratón de biblioteca y cuando entré a sociología, naturalmente, como la mayor parte de los estudiantes de sociología, no la pasaba tan bien con las estadísticas al principio. Yeah. Y alguna vez un profesor, a quien mando un gran saludo, que vive en la costa ahora, don Manuel Vivanco, que era un profesor muy exigente de estadística, en un momento yo le fui a decir, mire profesor, que voy a dar el examen de segunda oportunidad porque me estaba echando el ramo. Y me dijo, me dio una motivación inversa, no creo que me dijo que puedas pasarlo porque la nota que tiene es muy baja. Pero bueno, usted inténtelo, me dice. Y yo estuve todo el verano estudiando porque se da en marzo. Y me fue muy bien. Y de ahí para adelante me enamoré. Y me enamoré de trabajar en esto y de estar analizando y de lo que se puede encontrar, porque te encuentras con un datito que no entiendes. Por ejemplo, para el Consejo Constitucional, dijimos, sacó 40% el Partido Republicano. ¿De dónde salieron esos votos? Entonces voy y hago una categorización adentro de esos votos y nos aparece que la mitad de los votos son personas que le ponen excelente nota a los presidentes de la Concertación. Y empezamos ahí una ruta que nos llevó por muchos lados. Entonces, empezar a buscar, empezar a hurgar es muy importante. Y equivocarse cuando uno está acostumbrado a hacer investigación no es dramático, al contrario. O sea, es como ese comercial de no hay aprendizaje sin manchas, digamos, no vas a pasarlo. Pero la pregunta es si vas a aprender en el camino. Entonces a mí lo que me encanta es seguir aprendiendo. Yo soy medio nerd, entonces no me importa si me dicen toda clase de cosas espantosas, ¿ya? Y no me importa si tengo un riesgo cuando yo estoy convencido de que lo que estoy haciendo es mi trabajo. No tengo miedo de eso. Yo siempre digo a los estudiantes, la tesis no tiene por qué estar correcta, la tesis no tiene por qué confirmarse la hipótesis. Es una tesis correcta si tú dijiste, tengo esta hipótesis y quedó falsada, no sirve esa hipótesis, es un avance de la ciencia. Pero desgraciadamente hay mucha cultura del éxito donde lo que hay que hacer es ganar cada vez y aprender es menos importante. No, a mí me parece que la gran gracia de todo esto es el aprendizaje y bueno, después hay que salvar los muebles, pero eso es otra historia. No, y además muchas veces se evalúa el comillas éxito o comillas calidad de un instrumento como este en base a la pregunta de la presidencia, cuando en realidad hay muchas otras preguntas de valores, tendencias sociales que probablemente comillas achuntan mucho más que a la pregunta presidencial, ¿o no? No sé si tiene esa percepción, como que quizás donde más riesgo se corre y donde es como el humorista que va a Viña, ¿no? En la pregunta del presidente, pero con la otra igual nos sirven para hacer un buen diagnóstico. Claro, ¿sabes lo que pasa? Es que mira, y por eso te digo que a mí el tema de la honestidad intelectual me importa mucho y de que sinceremos las discusiones. Entonces, yo mismo creé las condiciones en las cuales yo podía tener un riesgo. Yo sabía que teníamos un gap de 4 tantos puntos respecto a Parisi, ¿ya? Lo sabíamos, nos había pasado ya la vez anterior. Entonces, en todas las elecciones que no estaba Parisi, nos iba súper bien. Cuando estaba Parisi, nos íbamos al carajo. Y sin embargo, venía una con Parisi. Y yo insistí y dije, oye, es importante que si las encuestadoras les importa tanto la precisión, hagamos una competencia sincera de precisión, pase lo que pase. Entonces yo mismo planteé el tema de la precisión, hice un informe diciendo, mira, estos son los casos de precisión de las veces anteriores, sí. ¿Ya? Veámoslo, ¿ya? Y juguemos el juego, está bien, pero que quede claro que es una predicción de cada uno, que cada uno hace su jugada y hace su propia predicción. Desgraciadamente, más por la veda no se puede usar la última, sino que hay que usar antes de la veda, porque ¿cómo me entero yo de que existió esa si no hay un ente que lo reciba? En fin,
por una serie de razones, entonces entramos en eso. Ahora, respecto al ajuste de la encuesta, por el caso de Parisi, yo no lo voy a hacer nunca porque no puedo imputar a dónde iría. Yo podría decir, este es un factor, lo que se pasa, se hace en mucha ciencia, ojo, y tú dices, este es un factor que hay de corrección, se ponga el factor de corrección. El problema es que no tengo que corregir a Parisi solamente, tendría que saber a dónde se van a mover y a dónde los voy a imputar. Entonces, o tendría que dejar un agujero negro impropio, porque además tendría que quitarle a otros datos, o si no salís con una encuesta con 105%. Entonces no puedo, y por tanto, mientras no resuelva ese tema, tengo que seguir jugando con lo que sé que tengo ese problema. Oye, ¿cómo se te ocurre resolverlo, Alberto? Y quiero despersonalizarlo en realidad de la Cosa Nostra, o sea, preguntarte más en calidad de experto en metodología de la investigación, consejos que incluso le podrían servir a la competencia, como para hablar bien en global, porque algo que también yo pensaba es que salen siempre los encuestadores, y de nuevo no lo personalizo en ti porque a ti no te he escuchado decirlo, pero otros analistas y dicen, no, Parisi fue la gran sorpresa, y yo digo... ¡Qué sorpresa! O sea, Parisi ya es como la tercera o cuarta candidatura, lleva más de 10 años y por alguna razón pareciera que los analistas o no sé, los que se dedican a analizar siguen viendo en Parisi más misterio que lo que ven en Kaiser, que es una persona que lleva menos de 10 años en política, salió de YouTube, pero parece que lo leemos mejor. En cambio, Parisi, con 4 candidaturas, más de 10 años, todavía hay cara para decir, ¡oh! La sorpresa de Parisi. ¿Qué se te ocurre para que eso deje de pasar? Porque no es sorpresa, no es un candidato nuevo. Po. No. ¿Sabes lo que pasa? Es que, a ver, te voy a adelantar una hipótesis que estoy trabajando, de hecho. La configuración de Parisi hace que normalmente, ¿cuál es uno de los problemas que tienen los investigadores? Tenemos los investigadores cuando trabajamos este tipo de cosas. Que tenemos que ocupar categorías previas para problemas que son contextualmente vigentes hoy. Entonces, las categorías previas a veces no son útiles. Entonces, por ejemplo, pasa mucho que yo voy y te dicen, es que el centro se acabó. Votantes de centro hay hasta que te canses. ¿Ya? El problema es que no hay partidos de centro. Entonces, se confunde una cosa con la otra. Esa misma confusión a todos nos pasa porque yo puedo tener claridad respecto a esto, pero a la siguiente jugada me domina el aparato conceptual, porque se ha investigado en epistemología que la lectura del dato proviene de una matriz teórica, viene de una matriz conceptual, y por tanto el dato no es un dato solo, no anda solo, anda con un concepto detrás. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que a todos nos pasa un poco que decimos, oye, pero este no cuadra dentro del sistema de partido. Y dado eso, es que a mí me parece que estamos en presencia de un fenómeno equivalente al momento originario, no al momento actual, al momento originario, de lo que fue en Argentina el peronismo. Del peronismo de Perón, ¿no? Sí. Esa configuración fuera del marco de los partidos, que viene a plantear una discusión completamente distinta respecto a aquellos que no son clasificables tampoco por el sistema. O sea, ¿qué pasa con el minero? ¿Quién es el minero? El minero es alto ingreso sin reconocimiento político. ¿La única manera entonces de tapar estos hoyos es con más plata? ¿O metodológicamente, en cuanto al diseño de encuestas, podemos ingeniarnos para con lo poco que tenemos poder tapar también esos hoyos? No. Cuando uno tiene cuando tiene un problema en el marco muestral, puedo explicar una cosa, mira, hay un universo que es la gente que uno tiene que entender, que es el total de electores. Luego, como ese universo tú no tienes acceso, yo no tengo los correos electrónicos de esas personas, no tengo el teléfono, no tengo nada, no tengo cómo contactarlo, entonces esas personas, tengo 2 posibilidades de acceder a ese universo. Hacer una muestra de manzanas por todo el país, seleccionar dentro de cada manzana, todo esto al azar, seleccionar casas, una cantidad de casas por cada manzana seleccionada, dentro de cada casa seleccionar una persona, todo al azar, eso es bastante lento, y después entrevistar a esa persona. Eso se llama una encuesta probabilística. Esa encuesta probabilística tiene todas las virtudes matemáticas, pero no es perfecta. De hecho, en un 5% de probabilidad, lo normal es que pueda salir algo que no tenga nada que ver, porque es así, es un problema matemático. La otra alternativa es hacer las encuestas no probabilísticas, que todos los que estamos en esta conversación de las encuestas son no probabilísticas porque son las que se pueden hacer más rápido y con precios
radicalmente más barato. Una salida a terreno probabilística puede costar 100, 150, 200 millones de pesos. Estamos hablando de cifras siderales. Muy distinto en el caso de las encuestas no probabilísticas. Pero tenemos que tratar de hacer el mismo principio. Ojalá que haya la mayor cantidad de azar posible. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos un listado de población reducido, donde tenemos los contactos, tenemos los teléfonos, o tenemos los correos electrónicos, o tenemos lo que sea, sus direcciones, y podemos entonces operar con ellos, que vendrían a ser nuestros miles de personas, 300.000, 500.000, 2 millones, 4 millones, que tenemos contacto y los tomamos como si fueran el universo, Y de ahí sacamos las muestras. Entonces, eso se llama marco muestral. Esta cosa que imita el universo es el marco muestral. Si tu marco muestral tiene pasivos, es decir, hay ciertos lugares, cosas que no tiene, ¿ya? Lo primero es que ojalá tú lo sepas. Nosotros hemos trabajado mucho para saber lo que nos falta, ¿ya? Yo no sé si todos saben lo que les falta. Nosotros sí lo comunicamos, además. Lo que sí sé es que obviamente todos tienen cosas que les faltan, porque no tienen el universo. Nosotros sabemos lo que nos falta. Y entonces, y efectivamente la única forma de resolverlo es, vamos a decirlo así, es con plata, pero no es con plata porque uno vaya y lo compre, sino porque hay que salir a terreno, a ir a buscar a los lugares donde te falta contactos de personas que estén disponibles para poder hacer las encuestas correspondientes, anotar correo electrónico, anotar teléfono o ambas cosas, lo que sea, en los lugares correspondientes masivamente, miles y miles de personas, porque no vas a ir a seleccionar a dedo. Entonces es bastante caro, es bastante difícil, y lo más probable es que, y además hay un factor que de problemática que es bien interesante, que tiene fundamento sociológico. La mayor parte de las empresas que hacen esto y los marcos muestrales que manejamos están hechos para estudios de consumo, estudios de negocios. Estudios, de hecho, son empresas de investigación orientadas al mercado, estudios de mercado. En el mercado oficial, en el mercado legal, habita toda la gente. Hay mucha gente que vive en los bordes del mercado. Y en esos bordes del mercado, o sea, después de lo que se suele llamar como el C3, después del C3, en el D, en el E, ya tenemos una gran cantidad de población que semi-vive entre medio del mercado oficial y el mercado que está por fuera, y hay barrios completos en los cuales se vive fuera, que no se paga la cuenta de la luz porque no pueden entrar a cobrarla ni a medirla, que no se paga esto, no se paga lo otro, que manda no el Estado, sino que el crimen organizado, que manda. Todo eso es un agujero negro que no lo vemos. Entonces, dado todo este escenario, todo ese mundo va a estar subrepresentado de todas maneras. Hay que, como en la mecánica cuántica, hay que asumir que no entendemos, no vamos a saberlo todo, digamos, 100%. Oye, Alberto, cortito, porque te habrás dado cuenta que tenemos acá preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos, como por ejemplo... ¡La ruleta! Y la gracia de nuestra ruleta, Alberto Mayol, es que acá hay preguntas que se suele hacer la gente sobre lo que estamos hablando. En este caso, en periodo de elecciones, encuestas. Entonces la idea es que, según la pregunta que aparezca en este color, yo te la voy a decir y tú la respondas lo mejor que puedas desde la sociología. ¿Te parece, Alberto, que giremos la encuesta? O sea, la encuesta, la ruleta. Okay. Vale, giramos la ruleta a las 1, a las 2, a las 3. Giramos la encuesta, ruleta, como le quieran decir. Estamos conversando con Alberto Mayol, académico USACH, director de la encuesta La Cosa Nostra, hablando justamente sobre la metodología para investigar y asumir que los errores son parte de la vida. Veamos dónde están acá. La ruleta se detuvo en el color azul oscuro. Veamos qué es lo que nos pregunta la ruleta para Alberto Mayol. ¿Quién es la señora Juanita? Responde el experto. Fíjate que alguna vez la encontramos. Nos pasó hace mucho tiempo, sí. Hace mucho tiempo, en la época justamente como terminando el gobierno de Lagos, por ahí, efectivamente. ¿Por qué decíamos que era la señora Juanita? Porque cuando uno hace encuestas probabilísticas, en ese momento estábamos haciendo probabilísticas, estas grandes que se demoran mucho rato, ¿ya? Que son muy caras. Hicimos una encuesta probabilística y cada persona en la encuesta probabilística vale más gente o menos gente. O sea, una persona puede valer 1.500 personas y otra persona puede valer 5.000. ¿Ya? Depende de ciertos cálculos matemáticos en eso. Bueno,
había una persona, una señora de 60 años, que era la que más pesaba en toda la muestra. Entonces era la que nosotros decíamos la señora Juanita. Y la señora Juanita, efectivamente, era una mujer, jefa de hogar, que había tenido que trabajar mucho durante su vida y que ya tenía los hijos un poco más grandes, estaban ayudándola, pero todavía seguía teniendo que hacer cosas, armando negocios en el barrio, qué sé yo, vendiendo algunos servicios. Esa persona nos aparecía como una persona muy masiva, muy relevante y que explicaba bastante a más personas bastante conservadoras en lo valorativo y que eran muy interesadas en todo caso en el futuro de su familia, en la educación. Eso era lo que nos aparecía en ese caso y en el conjunto de casos que fuimos construyendo que más o menos tenían que ver con eso. Hoy día, saber quién es la señora Juanita es bien difícil porque estamos viviendo transformaciones de gran tamaño y eso pregunta tratar de saber cuál sería hoy ese personaje representativo del momento histórico que represente a más gentes, a más personas. Eso es bien interesante. Alberto Mayol, académico de la USACH, también director de la encuesta La Cosa Nostra. Oye, muchas gracias por estar con nosotros acá y darle este enfoque más quizás científico a la conversación típica. Que estés muy bien, te mando un abrazo grande. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Chao, chao. Seguimos con más, ¿les parece? Después de esta pausa con All You Need Is Love. No te desconectes. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Seguimos conversando en All You Need Is Love. Ahora vamos a hablar sobre la generación Z, muy conectado con la conversación que teníamos recién sobre encuestas y las elecciones, solo que aquí quizás no nos vamos a enfocar tanto en la metodología de la encuesta o en las elecciones, sino que más en la generación Z, jóvenes, adolescentes, cuáles son sus preferencias, incluso más allá del voto. ¿Qué piensan? Lo vamos a hablar con Nicole Echegaray, doctora en sociología, coordinadora también de la encuesta Jóvenes, Participación y Medios de la UDP Feedback. Nicole, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oye, primero, pregunta en grande. Si tuvieras que elegir 2 o 3 características, cualidades, valores, palabras, adjetivos, lo que sea, ¿quiénes son la generación Z hoy día en Chile? ¿Qué los caracteriza? Los caracteriza... ¿O es demasiado heterogéneo como para agarrar 2 palabras? De partida, como toda la sociedad chilena, es súper estratificada socioeconómicamente. O sea, las actitudes, sus opiniones, su forma de vivir la vida, sus aspiraciones vitales, todos están profundamente segmentados en términos del acceso a bienes y recursos. Algo bien triste, creo yo. Ya. Pero que uno ve también en población adulta, en eso no es demasiado diferente, pero es importante hacer el punto porque esta heterogeneidad que tú hablas no es muy aleatoria, ¿no es cierto? Está muy alineado como este espacio. Luego es una juventud liberal, muy liberal en lo valórico, que se ha tendido a derechizar en lo político, sobre todo en torno a la percepción de que la derecha ofrece mejores soluciones a problemáticas como la delincuencia, como todo el resto de la población, es un problema bastante mencionado, pero sobre todo a las expectativas económicas que tienen. O sea, sus aspiraciones vitales tienen que ver con, y sus problemáticas tienen más que ver con el acceso al trabajo, la aspiración de tener un trabajo estable, buenos ingresos. ¿Y eso no podría decir es distinto a otras generaciones? Porque alguien dirá, yo también estoy preocupado de conseguir trabajo. Digo, si alguien de acá que tiene 60 años y no pertenece a la generación Z. Sí, pero cuando tú les preguntas cuál es el principal problema que ven en el país, tiende a ser mucho más mayoritario en los segmentos más de mayor edad que la delincuencia es la problemática. Ya. Cuando tú te metes en este segmento, hay un mayor porcentaje de la población que opina que el tema es el crecimiento económico o la necesidad de mayor empleo o el desempleo. Estas son preguntas abiertas, nosotros las codificamos después. Ya. Y cuando la encuesta habla de jóvenes, cuando hablamos de generación Z, ¿qué rango estamos pensando? ¿Qué tan duro también es ese rango? Porque muchas veces se dice la generación Z es de tal año a tal año, pero supongo que los límites no, la verdad no son duros. No, y la verdad es que para nosotros son muy duros. ¿Sí?
en términos no de querer dibujar una generación específica, pero Claro. nosotros, esta es una encuesta que la Universidad de Portales junto a Feedback Research hacen desde el 2009. Tenemos 17 mediciones que nunca ha parado, entonces tenemos datos anuales. Si quieres hablar de metodología, la verdad es que es maravillosa esta encuesta. De las pocas encuestas que se mantienen hoy en día con la calidad que tiene, porque es un trabajo enorme de campo, porque se hace presencialmente. Y eso, de partida, es la única forma de seguir pudiendo usar la matemática y no ponderadores. ¿Una encuesta probabilística? Sí. Ya. Es completamente Que probabilística y cara a expliquémosle a la cara. gente, suelen ser aquellas que es como que yo podría haber elegido al azar a cualquier persona y tiene la misma probabilidad de ser elegida en el país. algo así, ¿no? Exactamente. La gracia de una encuesta probabilística es que cuando uno busca datos de un grupo, pero lo que quiere es hablar de la totalidad, uno lo que puede hacer es acudir a las leyes matemáticas y a los teoremas matemáticos para encontrar de qué manera las probabilidades nos van permitiendo calcular con qué nivel de precisión, con qué nivel de confiabilidad podemos capturar un dato. Claro. ¿Ya? Claro, Y las eso, encuestas que salen semana a semana, como la CADEM, no tienen margen de error ni nada, que la probabilística sí te lo da. absolutamente. Claro. Entonces tú puedes estimar muchísimo mejor. Requiere un trabajo de campo enorme y además también es muy diferente cuando tú tienes un panel online, te comprometiste a responder algo y a uno mismo le pasa que uno ya se da cuenta que los más positivos están más a la derecha y tienes que responder la consulta de, no sé, atención al cliente, empezás a marcar más hacia la derecha, más hacia la izquierda, como te quedó en la pantalla. Acá no, tú estás con una persona que te está preguntando en vivo, en persona, ¿te fijáis? Entonces, la calidad de los datos no solamente tienen que ver con la calidad de la muestra, sino que también con la calidad del formato. ¿Cómo han cambiado? Tú me dijiste, no llevan 10, no llevan 15, llevan 17 Y siempre encuestas. le preguntamos, ¿Ha habido jóvenes- una curva, un cambio en la respuesta, alguna tendencia que uno pueda ver comparando la de ahora con la de hace 5 años, con la de hace 10 años, con la de hace 15 años? uy, hay un montón de cambios. A ver, cambio 1. La participación, nunca fue tremendamente alta la participación política, pero fue bajando sostenidamente. Pero, a ver, parte baja, pero se activa muchísimo en torno al 2011. Acuérdate todas las movilizaciones estudiantiles. Pero ahí para y empieza a bajar. Todas las formas de participación política. Las más costosas, tipo ir a participar en una marcha, pertenecer a una organización política, estar inscrito o participar de charlas o agrupaciones, no sé, para el medio ambiente, para alguna minoría, lo Claro. que sea. Las causas, digamos. Todas las causas. Baja. Incluso bajan las opciones más que empiezan a incorporarse estas formas más modernas, así como firmar peticiones online, comentar o difundir opiniones políticas, discutir de política. Todo baja profundamente hasta el estallido. Y hay una explosión tremenda. Bueno, y a la par va aumentando la gente que, cuando le preguntan la típica escala de izquierda a derecha en qué posición tienen, te empiezan a responder que esa escala no los representa, que no son de ningún punto en la escala. Entonces el no sé no responde, todos los no posicionados empiezan a ser un segmento del 10%, empiezan a ser hasta el 30% de todos los jóvenes que no estaban identificados. Oye, y las otras preguntas de la encuesta nos permitirán responder o dar luces o al menos una conjetura informada de por qué habrá pasado esto con el estallido, porque tú decías, va bajando estas ganas de movilizarse el Y de 2011, de repente aparece el prende. estallido, y no solamente en Chile, o sea, los últimos 5 años han habido protestas en Perú, en otros lados, que han tenido a la generación Z como protagonista. Claro. Entonces pareciera que, claro, una baja y algo pasó acá que se disparó. A ver, claro, y como para cerrar ese punto, además se acorta muchísimo el porcentaje de jóvenes que no tiene posición. Y ahí pasa que muchos, o sea, se engrosa el sector izquierda, o sea, como que empieza a ser mayor el porcentaje que se ubica en posiciones hacia la izquierda. Y por estallido empieza de nuevo un declina. Y en los últimos 3 años hemos ido viendo cómo también se va fortaleciendo un poco la derecha. El cuento, creo yo, está por qué causas
qué consignas, qué ideales le hacen sentido a los jóvenes en términos de cómo les afecta a ellos y cómo se enlaza con sus propias creencias y sus propias necesidades. No es tampoco tan extraño que los jóvenes sean los que más se movilizan, porque siempre ha sido así. O sea, siempre, no todos los jóvenes de Cemento con menos recursos trabajan desde muy temprano. Pero sobre todo con gratuidad, la mayor cantidad de los jóvenes que no tienen una situación demasiado precaria está estudiando. Y por lo tanto tenés muchísimo más tiempo para dedicarle a la política y a las causas y poder darle tiempo a tus ideales y no solamente pensarlo. Entonces las formas de participación suelen ser mayores en los espacios como universitarios, ¿no es cierto? Y también porque hay más discusión y mayor reflexión en torno a la política, la sociedad en que vivimos, las problemáticas en el espacio universitario. Entonces como que todo se enlaza bastante. Pero además, porque estamos en una sociedad sumamente fragmentada por el consumo medial. Entonces también estas realidades como generalizadas, estos consensos en torno a los diagnósticos, Claro. ¿Cómo nos informamos y qué realidad construimos? se pierden y se empiezan a polarizar posiciones en la medida en que son discursos que se empiezan a encerrar dentro y a potenciar, intensificar dentro de estas pequeñas camaritas, ¿no es cierto? De Echo chambers. Sí. Oye, Nicole, tenemos preguntas fascinantes, te habrás dado cuenta acá, pero también tenemos juegos. Como por ejemplo, La Pecera. esta pecera que está llena de papelitos acá y tú te preguntarás, ¿qué tiene cada uno de estos papelitos? Bueno, tiene lo que nosotros decimos son factos. Entonces, algunos de estos factos, que son frases medias polémicas, pueden ser hasta poco rigurosas o pueden ser 100% certeras. La idea es que yo lo agarre, lo lea a la cámara y tú digas si es que es cierto, si es que es falso quién escribe o si esa? es impreciso. ¿Y quién El editor de este programa, ¿quién habla? Perfecto. ¿Ya? Así que yo voy a sacar uno de estos papelitos, lo leo y si te parece que es una barbaridad y es mentira, dices no y explicas por qué. Y si es que es más o menos cierto, dices que sí y explicas también por qué sería. Ok. ¿Te parece? Todo relacionado con lo que estamos hablando y la sociología. No hay recetas de cocina acá. Ok. No te preocupes. Nicole Echegaray, entonces veamos qué es lo que dice la pecera. Estamos hablando sobre la generación Z. Los jóvenes son más de derecha. ¿Qué dice la experta? Ha crecido la derecha, pero no es que sean más de derecha. Hay como 3/3 básicamente, y de hecho la derecha baja un pelito en los segmentos altos. Es parcialmente cierto, la verdad. La sociedad entera se derechizó, pero esa derechización creo que es menor en este segmento. De hecho, tenemos montones de no alineados y bueno, no es casualidad de que nuestra encuesta piensa que nosotros terminamos, la elección se jugó mucho en el último momento, ¿ya? De ahí también las problemáticas que enfrentan los encuestadores, escuchaba tu entrevista anterior. Nosotros terminamos el trabajo de campo pasadito mitad de octubre, entonces en ese minuto la mitad de los jóvenes decía que no tenía tomado su decisión. Sin embargo, ya veíamos que Jara tenía un 25% más o menos las preferencias, Kast el 10% y el 9%, 9,5%. O sea, básicamente en el margen de error junto con Kast estaba Parisi. Y era un voto que estaba asentado principalmente en aquellos que no tenían una posición política y en segmentos más masculinizados y más de segmento socioeconómico bajo. Interesante. Nicole Echegaray, doctora en Sociología, coordinadora de la encuesta Jóvenes, Participación y Medios, UDP Feedback. Oye, muchas gracias por estar acá en el programa, de verdad que estoy muy bien. Encantada. Seguimos con más, ¿les parece? All You Need Is Love. Bueno, hasta acá llegamos, hablamos de tantas cosas, por ejemplo, ¿por qué nos salen canas? Fue la pregunta que me hice al principio del programa. ¿Por qué nos salen canas? Bueno, la primera pista que yo te quiero dar, más allá de la respuesta de por qué nos salen canas, es que las canas no son necesariamente blancas. ¿Sabías tú? Si es que alguien tiene todo el pelo blanco y le sacas un pelito ¡toing! Y lo pones al microscopio, se va a ver como un pedazo de plástico, transparente, porque falta el pigmento, que son los melanocitos, se lo dan. Y a una ausencia de pigmentos, ¿qué color aparecerá el blanco? No, pues es completamente transparente. Busca, si no me crees, en Google imágenes, pelo canoso en el microscopio y te vas a dar cuenta que aparece. Oye, nos encontramos de lunes a viernes siempre a las 11 de la mañana por TV USACH y por Radio USACH para que
nos visites completamente en vivo. Chao, chao.